Quiero invitar al pastor y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias. Gracias porque hoy disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo nos enseña y que la semilla que hoy va a ser, Señor, regada, hoy va a producir en nuestra mente y en nuestro corazón, y el enemigo no se roba la palabra que hoy tú tienes para nosotros. Bendecimos la vida del pastor y te damos muchas gracias porque declaramos hoy, Señor, que sus palabras son tus palabras, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Diga conmigo, es tan amable: aquello que yo no tengo, de aquí a poco me va a sobrar. Ahora no lo diga así, sino que dígalo con fe. Aquello que yo no tengo, de aquí a poco me va a sobrar. Tengo una calculadora acá, ahora la vamos a utilizar. Y mire su Biblia en San Juan capítulo 6, versículo 5 y versículo 6, es tan amable, rápidamente. Gracias por estar esta mañana en este lugar, y saludamos también a la iglesia que desde su casa se conecta, y queremos llegar con este mensaje a cada uno de sus corazones. Evangelio según San Juan capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Por favor, voltéese y dígale al que está a su lado: no me distraiga, ¿sí? Concéntrese, ¿sí? Y si va a utilizar su celular, solo es para tomar apunte o leer un versículo. ¿Listo? San Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Liudis, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. San Juan 6, 5 dice, y dice, léalo conmigo, es tan amable: y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto se decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Diga conmigo: Jesús sabe lo que va a hacer. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra, gracias por el evangelio, gracias por esta mañana, por cada persona que está en este lugar, quienes se conectan desde sus casas. Y yo oro al Espíritu Santo de Dios para que en esta mañana podamos estar conectados con el evangelio, con la palabra, con las buenas nuevas de salvación, y esta palabra pueda hacer eco en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: aquello que yo no tengo, de aquí a poco me va a sobrar. Diga conmigo: Jesús sabe lo que Él va a hacer. Cuando usted lee los evangelios, está leyendo el Nuevo Testamento, y está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando usted empieza a leer Mateo, antes de Mateo, si usted tiene una Biblia en físico, para los estudiosos saben que hay una hoja en blanco. Esa hoja en blanco está después del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Pero después de Malaquías viene una hoja en blanco y se llama el periodo intertestamentario. Es un periodo que está en medio de los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y cuando estudiamos nos damos cuenta que ese periodo, esa hoja en blanco, significan 400 años. Esa hoja en blanco que usted ve entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es un periodo intertestamentario, habla de 400 años, pero son 400 años de silencio. Son 400 años donde nadie volvió a profetizar. La generación que se levantó en esos 400 años no escuchó ningún profeta. 400 años de silencio. Así que cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, se encuentra con una generación que había escuchado de Moisés, que había escuchado de Abraham, que había escuchado de Noé, que había escuchado de Jacob,
que había escuchado del antiguo pacto, pero una generación que solo había escuchado, pero no una generación que había experimentado de manera personal la presencia de Jesús en su vida. Y uno de los primeros milagros que hace Jesús a esa generación, ¿sabe usted cuál fue? Jesús convierte el agua en vino. Invitaron a Jesús a una fiesta. Y Jesús no fue solo a esa fiesta. Jesús fue con sus discípulos y la Biblia dice que se acabó el vino. Pero ya terminada la fiesta, aquello que ya no había, Jesús hizo que sobrara. Por eso desde el principio le estoy diciendo lo siguiente: aquello que yo no tengo, Jesús va a hacer que me sobre. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Aquella persona no tenía vino, pero Jesús convierte el agua en vino. Escúcheme, el primer milagro que hace Jesús no es una sanidad. El primer milagro que hace Jesús es una transformación. Y esto le está enseñando a las nuevas generaciones que usted y yo venimos a Jesús no por el milagro. Aunque Él está interesado en sanarme, en restaurarme, en proveerme, en ayudarme, pero Él está más interesado que en sanarme, está más interesado en transformarme. Diga conmigo, transformarme. Jesús quiere nuestra transformación, porque a veces venimos a Jesús solo por el milagro, mirando sus manos, ¿qué me va a dar? Pero no venimos delante de sus pies rendidos para que Él nos transforme. Él está interesado en sanarme, diga conmigo. Él está interesado en sanarme, pero Él tiene un interés muy grande ¿en qué? En transformarme. Algo que no tenía sabor como aquella agua, ahora tiene color y tiene sabor como el vino. Él quiere venir a transformarnos a cada uno de nosotros. En San Juan capítulo 6, versículos 5 y 6, Jesús alzó los ojos. Y si usted lee el Evangelio según San Mateo, porque no todos los evangelios narran los milagros, los mismos milagros, pero este de la alimentación de los 5,000 es un milagro que está narrado en los 4 evangelios. Y cada uno tiene un tópico diferente, un tipo de vista diferente. Por ejemplo, Mateo dice que Jesús estaba, cuando hace ese milagro, en un lugar desierto. Jesús está en un desierto y allá en ese desierto llega esa multitud, llega toda esa gente. Y cuando está toda esa gente ahí, 4, 5, 6 de la tarde, estaba muy tarde, Jesús alzó los ojos, dice el versículo 6, versículo 5, y vio que había venido a él una gran multitud. Y Jesús comienza la siguiente conversación con Felipe, ¿sí? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, Jesús, escúcheme, Jesús se está preparando para algo grande. Jesús sabe entre manos que algo sobrenatural va a suceder. Jesús va a liberar algo nuevo sobre aquella multitud y sobre cada uno de nosotros. Dios está preparando algo sobrenatural. Jesús va a hacer algo. Jesús va a hacer un milagro. Jesús va a hacer algo nuevo. Jesús va a hacer algo diferente. Entonces Jesús decide hablarle a una generación que solo había escuchado de oídas, y le va a hacer que esta generación tenga una experiencia personal con Él. Y Jesús rompe el silencio de los 400 años de esa hojita en blanco del periodo intertestamentario. Y si usted mira en su Biblia, en Mateo capítulo 14, versículo 13, dice de la siguiente manera: oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto. Diga conmigo, lugar desierto. Y esto es importante para lo que vamos a aprender en esta mañana. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, ¿cuándo fue este milagro de los 5,000? Cuando anochecía,
se acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. ¿El lugar es qué? Y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Lo que hoy me falta, mañana me va a sobrar. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Usted ha escuchado esta predicación muchas veces, ha leído esta palabra muchas veces, y parece ser que había un número más o menos calculado de 15,000 personas en aquel lugar. Jesús, aquí aprendemos que Jesús puede traer provisión en el desierto. Él puede hacer que lo poco acabe siendo mucho. Eso yo lo que yo leo en la palabra de Dios. Escúcheme lo siguiente: pan en el desierto. No es lógico que haya pan en el desierto, pero Jesús en el desierto puede traer una multiplicación. Jesús en el desierto puede traer una provisión. San Juan capítulo 6 versículo 5 dice: y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque ¿qué sigue diciendo su Biblia? Porque él sabía lo que había hacer. Jesús, ¿por qué no le hace esta pregunta al tesorero? Si necesita saber cuál es el presupuesto que tiene Jesús como pastor de la iglesia para hacer un proyecto, Jesús le tiene que preguntar ¿a quién? Al tesorero. Pero ¿quién era el tesorero de los discípulos? Judas. Y ya sabemos que Judas, traidor, que Judas era el que sustraía de la bolsa. Jesús no le pregunta a alguien que es traidor. Jesús le pregunta a alguien que es muy allegado a él y se llama Felipe. Imagínense que cada uno de nosotros es un Felipe. Levánteme su mano y diga conmigo: yo soy un Felipe. Y por eso traje la calculadora, porque inmediatamente Jesús le pregunta a Felipe. ¿Qué le dice Jesús a Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe se agarra a mirar, y tal vez su mirada no alcanzaba a ver a los demás atrás, la multitud, 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000. ¿Y qué hace Felipe? Comienza a sacar la calculadora. Y cuando Felipe saca la calculadora, ¿cuántos de nosotros sacamos la calculadora constantemente? ¿Cómo llegar a fin de mes sin morir en el intento? Y sacamos la calculadora todo el tiempo, y mirando el presupuesto, la factura, 120,000. Sacamos la calculadora, internet, 95,000. Sacamos la calculadora, la cuota del carro, 800,000. Sacamos la calculadora, la seguridad social, 400,000. Sacamos la calculadora, el semestre del hijo, 6 millones de pesos. Sacamos la calculadora, el mercado lo tenemos que reducir, entonces compremos el diario que sale más costoso. Sacamos la calculadora y tenemos que darle los pasajes a los hijos para el colegio y para la universidad todos los días. Papi, pero hoy me toca quedarme hasta más tarde. Entonces sacamos la calculadora y le sumamos al almuerzo. Y entonces los hijos dicen: pero tengo que hacer un trabajo y tengo que comprar lo siguiente. Y sacamos la calculadora. Y sacamos la calculadora y la esposa le dice: mire, la raíz. Entonces ya se me está cayendo el tinte y así no me veo bien. Entonces saque la calculadora. Y usted está sacando la calculadora todo el tiempo. De pronto el domingo la esposa está cansada, cocina cerrada, y entonces usted tiene que salir, y todo el tiempo, ¿cuántos de nosotros sacamos todo el tiempo la calculadora?
Yo soy un Felipe que todo el tiempo está sacando la calculadora. Y Felipe que dice, no es suficiente, no alcanza. Esto no da. Esto no da, se necesita un milagro de proporciones divinas. Humanamente es imposible sacar mi familia adelante. Es imposible pagar renta, es imposible hacerlo. Pero Jesús, cuando nosotros estamos en un imposible, Él actúa lo sobrenatural. Él inmediatamente activa el mundo espiritual. Porque cuando yo no puedo, Él sí puede. Eso es lo que yo leo en la palabra de Dios. Dele ese aplauso bien fuerte a Él en esta mañana. Aleluya. Cuando mi fuerza se acaba, la fuerza del Señor se manifiesta. Y lea conmigo Joel capítulo 3, versículo 10. Joel 3:10 es una palabra que fortalece mucho nuestras vidas. No sé, la calculadora de Felipe ya no tenía números, ya no alcanzaba la cuenta, no lograba hacerlo. Y Joel capítulo 3 versículo 10 es una palabra que viene en un momento de dificultad. Y el profeta está diciendo: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil. Usted no lo ha creído. Diga al débil. Tenían que pelear, y para pelear necesitaban escudos, necesitaban espadas, pero no tenían los recursos. Así que tuvieron que coger los asadones y de los asadones hacer ¿qué? Espada. ¿Cómo hago yo una espada de un asadón? ¿Cómo hago una lanza? Y el esposo llega y pregunta: amor, ¿y el almuerzo? Y la esposa le dice: ¿cómo? Si no hemos mercado. Se acabó el arroz, se acabó el aceite. Amor, este recibo tiene dibujada la tijera. Claro, amor, el mes anterior no lo pagamos. ¿No se acuerda? ¿A cuántos de nosotros los hombres, la esposa nos tiene que estar recordando que no pagó? A veces llega así la factura en mi casa 2 meses. Yo digo: uy, esto como llegó de caro. Y mi esposa pone la manito acá y me dice: el mes pasado yo se lo dije. Y yo le respondí el mes pasado: amor, no, el próximo mes lo pagamos. Y yo no sabía que el próximo mes iba a llegar tan rápido. Pero dice la palabra dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y dice la Biblia: diga al débil. Otra versión más allá dice que los más cobardes en momentos de dificultad se tienen que convertir en hombres de valor. Necesitamos, escúcheme, los más cobardes nos tenemos que convertir en hombres de valor. Y hay momentos en la vida donde tenemos que convertir nuestras herramientas en armas de guerra. Y no es fácil como sacar a las uñas, a los arañazos, tantas cosas. Pero termina diciendo la Biblia: diga al débil, diga al débil. ¿Cuánto nos sentimos débiles en algún momento? Y sentimos que tenemos que sacar de un asadón una lanza. Pero dice la Biblia: diga al débil, fuerte soy. Porque de la debilidad, según la Biblia, puede surgir la fortaleza. Ahora, deje esa mentalidad de negativo. Deje esa mentalidad de pobre. Deje esa mentalidad de desesperanza. Deje esa mentalidad de arruinado, de solo, de sola. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Deje esa mentalidad de derrotado. Comience a pensar de una manera diferente. Comience a tener fe en lo que Dios va a hacer en su vida. Y dice la Biblia: diga al débil, fuerte soy. Cuando el diablo venga a decirle: usted es pobrecita, su esposo la dejó, sus hijos no la aman, usted no tiene cómo salir adelante, no tiene cómo pagar el semestre, no tiene una vida profesional, no lo van a contratar. La Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. ¿Cuántos de nosotros sentimos que tenemos puntos débiles en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros nos acompleja algo?
Pregúntele al que está a su lado, ¿qué le acompleja? ¿Sí? ¿Qué le acompleja? Mi nariz, como yo digo, mi estatura. ¿Qué le acompleja? Tenemos puntos débiles. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿cuál es su punto fuerte? Cuéntele al que está a su lado. Porque hablamos mucho de nuestras debilidades, hablamos mucho de nuestros complejos. Pero la Biblia dice que Dios da fuerza al que tiene debilidad, porque dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Entonces, cuéntele al que está a su lado para que usted es bueno. Hay gente, cuéntele, yo le doy permiso que hable un momentico a usted que le gusta hablar en la predicación. Mire, mi punto débil es este, pero mi fortaleza es esta. ¿Cuál es su fortaleza? Hable de su fortaleza. Hable de su fortaleza. No hable tanto de sus debilidades, de lo que usted no es capaz de hacer. Hay gente que está diciendo todo el tiempo, yo no soy bueno para nada. Hay padres que en algún momento nos pegaron un coscorrón y nos dijeron bueno para nada. Alguna vez le dijeron tonto, bruto, cerrado, trancado, bueno para nada, y lo sellaron con esto, oveja negra. Y esos puntos débiles resaltan en nuestra vida. Pero dice la Biblia, diga al débil, dígalo conmigo en esta mañana, diga al débil. Juan capítulo 6 versículo 7. Eso, no me deje predicar solo. Juan capítulo 6 versículo 7. Felipe le respondió. ¿Qué responde Felipe? Felipe dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase ¿qué? Un poco. Felipe vive por la calculadora. Jesús vive por la provisión del Padre. No viva por la calculadora, viva por la provisión. Porque si hacemos cuentas, yo no sé si usted algún momento puede mirar hacia atrás en el retrovisor de su vida y explicar cómo hasta hoy, el mes 11 del 2025, 24, Dios ha sido bueno. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? ¿Y cuántos miedos tuvimos en enero y en febrero? ¿Cuántas veces pensamos, no, aún no lo vamos a lograr? No justo para pagar la cuota, no soy capaz de pagar la renta, oiga, esa nevera está vacía, ¿qué zapatos me pongo? Y siempre la misma pinta, pero hasta aquí Dios ha sido. Y Felipe saca la calculadora, pero Jesús no vive por la calculadora. No vivimos por la calculadora, no vivimos por la razón, vivimos por lo natural. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice la palabra del Señor. ¿Tiempos de calculadora o tiempos de provisión? ¿En qué tiempo está usted? Yo mantengo en tiempos de, pregúntele al que está a su lado, ¿tiempos de calculadora o tiempos de provisión? Jesús le pregunta a Felipe, oiga Felipe, ¿cuánto tenemos? Y a veces como pastor vamos a hacer algo en la iglesia. Y a mí me gustan los que me ayudan en finanzas, Camilo, y ¿dónde está Alexis? Que son los que me aterrizan. Me dicen, pastor, no se puede. Pastor, no se puede. Me dicen, pastor, mire como ellos tienen fe. Camilo, usted tiene fe, pero me aterriza. Y entonces él me saca la calculadora. Y yo le digo, Camilo y Alexis, yo no he vivido por calculadora, yo he vivido por provisión. Entonces ellos como que se rascan la cabeza y dicen, no entiendo al pastor, porque el pastor dice, no nos queremos endeudar, queremos pagar lo que debemos, pero quiere hacer algo que nos reta, quiere hacer algo que nos desafía. Pero si yo me muevo solo por calculadora, Yo le quería decir esto a Camilo y a Alexis hace días, porque ellos siempre me sacan la calculadora y a mí la calculadora me limita, porque me pone a hacer un presupuesto. No le estoy diciendo que enloquezca su fe y raye la tarjeta y se metan deudas. La fe tiene que ser elástica. Hay un resorte que en algún momento se puede reventar,
Pero no vivimos siempre por calculadora. Jesús vivió por provisión. Hay tiempos de calculadora y hay tiempos de provisión. Y Jesús le pregunta a Felipe, ¿cuántos Felipes hay conmigo? ¿Cuánto tenemos? Felipe le responde, lo que tenemos no alcanza. O sea, Felipe, su calculadora no tiene los números suficientes para calcular el milagro, para mirar lo que Jesús va a hacer. Pero déjeme decirle, Jesús estaba a punto de hacer algo incalculable. Y ese es el título de la enseñanza en esta mañana, y esa era la introducción. Algo incalculable Dios va a hacer. Mira el que está a su lado y dígaselo, por favor. Algo incalculable Dios va a hacer. Y déjeme regalarle esta cita, 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Hablando de quién, de Felipe. Pero Jesús sabía lo que él iba a hacer, algo incalculable. Venimos hablando de Dios lo hará. Dios va a hacer algo incalculable. Antes bien, como está escrito, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Espere, lo que usted va a leer puede cambiar su vida, porque la palabra de Dios es vida. Entonces dice el versículo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Diga conmigo, Dios ha preparado algo incalculable para mí, para mi casa, mi empresa, mi emprendimiento, mi familia. San Juan capítulo 6 versículo 8, volvamos a San Juan. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con Felipe. Y Felipe saca la calculadora. Decíamos que algunos de nosotros nos identificamos con Felipe. Pero aquí se va usted a identificar con otro discípulo. Y está en el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés. Pero también yo me identifico con Andrés. Hermano de Simón Pedro, le dijo, versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Escúcheme, está Felipe. ¿Qué está haciendo Felipe? Está calculando. Pero después aparece ¿quién? Andrés. Mire la carita de Andrés. Imagínese la carita de Andrés. Mientras Felipe los números de la calculadora no le dan y se le van exorbitando los ojos, se le van saliendo, va mirando y dice, no alcanza, ¿qué es esto para tantos? O está pensando así. Pero alguien que es Andrés, hermano de Simón Pedro, dice, en medio de todo ese cálculo incalculable que está haciendo Felipe, ¿qué dice Andrés? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Por favor, mírenle la carita a Andrés en este momento, imagínesela. Felipe tiene la cara de ¿qué? Haciendo cuentas. Cuando usted hace cuentas se le pone la cara como. Y cuando Felipe llega así, con la ingenuidad de la fe de que un milagro puede suceder. Siempre están los Felipes, ¿cierto? Siempre están los Andrés. ¿Y cuántos se identifican con Andrés? En mi casa yo soy más Felipe, mi esposa es más Andrés. Siempre hay alguien que calcula y siempre hay alguien que le mete fe. Alguien que está creyendo que algo puede pasar, aunque aparentemente su fe se vea muy tonta. Perdónenme la expresión. Felipe podía mirar a Andrés y decirle estúpido. Perdóneme esa palabra. Pero a veces parecemos estúpidos cuando tenemos fe en medio de desafíos tan grandes en nuestra vida. Y el versículo 9 dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, punto y coma. Y de pronto Andrés se queda mirándolos y dice, se devuelve y dice, porque en ese momento Felipe lo mira como, él se devuelve y dice, sí, ¿qué es esto para tantos? Pero el versículo 6 de San Juan dice lo siguiente, Jesús sabía lo que debía hacer. Diga, léalo conmigo, la última parte de ese versículo.
porque Él sabía lo que debía hacer. Déjeme sembrarle algo. Jesús nunca improvisa. La improvisación a veces es parte de nuestra vida. Yo siento que viene Andrés, hermano de Simón Pedro, y dice que aquí hay un jovencito que tiene 5 panes y 2 pececillos. Felipe lo mira así, Andrés da unos pasos hacia atrás, pero Jesús sabía lo que debía de hacer. Yo encuentro que Jesús no improvisa. Yo encuentro en la Biblia que ese jovencito era parte del proyecto de Dios para esa multiplicación. Ya hablamos de Jesús, ya hablamos de Andrés, ya hablamos de Felipe, pero déjeme hablar del jovencito de la canasta que era parte del proyecto. Un jovencito con 5 panes y 2 peces en el desierto. ¿Se imagina cuando usted frita pescado en la casa? ¿Qué ambientador hay que encapsule el olor del pescado? Es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Y usted tiene que echar limpio, usted tiene que limpiar todo, lavar bien los platos, usted tiene que abrir las puertas y las ventanas. Y aún así 8 días después llega alguien y dice: huele a pescado. Pero aquí está un jovencito con unos peces en el desierto. ¿Se imagina usted el olor de esos peces en esa canastica? Y déjeme ir más allá en esta parte de la escritura. Una generación que huele mal, una generación que nadie quiere tocar, una generación a la que nadie se le quiere acercar, una generación que es improbable que cambie, una generación que es improbable que Dios la utilice. Le estoy hablando a gente que en algún momento ha estado o estuvo en las drogas o en el alcohol, que olió a pescado, que cayó muy bajo. Aquel hombre que fue infiel, aquel joven rebelde, aquel que marcaron diciéndole oveja negra, aquel que le han dicho: usted nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Le estoy hablando a aquel que muchas veces le ha escuchado lo siguiente: no lo intente, es improbable que usted cambie. Pero le quiero hablar en esta mañana a los improbables. Los improbables por lo regular huelen mal. Los improbables son gente con la que usted no se quiere sentar. Y en estos días veníamos en una buseta de Pereira y me tocó sentarme al lado de un loco. Yo tengo que llegar a la casa a cambiarme la ropa, a bañarme. Gente que nadie quiere tocar, gente que huele muy mal, gente que habla mal, que piensa mal, que actúa mal, que todas las decisiones que toma no son acertadas, son erradas. Gente que tiene poco en su vida, pero lo poco que Jesús puede tomar de esa vida puede hacer mucho para bendecir y alimentar a otros. Jesús tocó esos peces. La Biblia dice que Jesús los tomó en su mano. Cosas que yo miro en esta parte de la escritura es que Jesús toma los peces y toma el pan. No parte los peces, Jesús parte el pan. Parte el pan porque lo hace el hombre. Y Jesús toma al hombre y lo parte, como hemos estudiado muchas veces. Los peces era algo que Jesús mismo había hecho, y él, lo que él hace, no lo parte. Estaba encontrando como un significado acerca de eso. Pero Jesús se acerca a gente que huele mal. Ahora Jesús hace una multiplicación de peces. ¿Dónde se multiplican los peces normalmente? En el agua. Jesús multiplica peces en el desierto. Estamos hablando de algo que es incalculable. Estamos hablando de algo que es improbable. Estamos hablando de algo que es sobrenatural. Tal vez usted y yo estemos viviendo un desierto. Tal vez usted y yo olamos mal. Pero aunque sea improbable, Él lo puede hacer. Hemos venido hablando en estos días de Dios lo hará. Dios lo hará. Ahora, yo quiero hacerles esta pregunta. No encontré la respuesta. ¿De dónde salieron las 12 cestas, las 12 canastas? Porque inicialmente había el jovencito con una sola. Y al final el milagro cuenta que habían ¿qué? 12 cestas. Pregúntele que está a su lado, ¿dónde usted cree que salieron?
Yo estoy mirando acá, pero yo no traje esa respuesta. Yo no tengo esa respuesta. Lo que alcancé a leer era que no mandaron a comprar, era tarde, estaban en un desierto. Normalmente la gente utilizaba las cestas de mimbre para llevar el pan. Parece ser, dicen algunos estudiosos, que habían algunas personas con cestas, pero muchas cestas estaban vacías. La única cesta que había con 5 panes y 2 peces era la de aquel jovencito. Pero lo que yo puedo entender también es que las canastas llenas, las 12 cestas llenas, escúcheme esto, la canasta, lo que está dentro de la canasta habla de provisión y la canasta habla de estructura. Escúcheme que esto es importante. Él trajo la provisión, pero para contener la provisión tenía que haber estructura. Y yo le he pedido mucho perdón al Señor porque a veces yo no he tenido la estructura para la provisión que Él me da. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Tal vez tú te puedes estar ganando 5 o 10 millones mensuales. Haces negocios que Dios te está proveyendo. Tiene la provisión, pero no tiene la estructura. No sabes administrar lo que Dios te ha dado. Pones un negocio y fracasas fácilmente porque se te vuelve plata de bolsillo porque no administras. Y Dios te está dando la provisión, pero tú no tienes la estructura. Y cuando viene provisión y no hay estructura, ¿qué pasa con la provisión? A veces nosotros como pastores en la oficina estamos escuchando gente decir algo como: Dios no me ama, Dios no me da el dinero suficiente. Y si la persona hace un presupuesto, vamos a ver que sí, Dios lo ama y que le ha dado el dinero suficiente, que lo ha bendecido, que ha tomado herencias en sus manos, pero no ha tenido la ¿qué? Ha tenido la bendición, pero no ha tenido ¿qué? Cuando el Señor da la bendición, nosotros tenemos que tener también la ¿qué? Estructura. Estructura es administración. Estructura es buen uso de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y cuántos hemos sido bendecidos este año? ¿Y cuántos hemos tenido la estructura para manejar esa provisión? Porque hombres, yo le quiero hablar a los hombres en esta mañana. Antes de terminar, ya tengo que terminar. Tal vez Dios me utiliza a mí como provisión. Escúcheme. Y a la esposa como estructura. Esto puede salvar su economía. Yo entiendo que mis hijas más pequeñas y aún ahora, papi, gaseosa, papi, perro, papi, pizza, papi. ¿Y quién cree usted que están mirando en ese momento como estructura? Me está diciendo: amor, mire, esto es lo que hay que pagar. Con lo que compraron tantas gaseosas, nosotros somos adictos. Nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Aunque yo creo que en el cielo va a haber arroz, café y Coca-Cola cero. Yo tengo esa fe. Somos adictos a la Coca-Cola cero. Y entonces compramos 1,25 litros y nos queda como el deseo y compramos otra. Y de pronto mi esposa, en el área de ropas, salgo yo y tienen filita. Mis hijas no me dejan mentir, todas las botellas. Y hace la cuenta. Con lo que ustedes están invirtiendo en gaseosa, estuvieran pagando la cuota de una moto, de un carro, de lo que ustedes quieren. Porque Dios ha dado la provisión, pero necesitamos también ¿qué? La estructura. Esposo, escúcheme, esto que si su esposa se lo dice no le gusta, pero se lo digo yo como pastor y como hombre le va a entrar diferente. Su esposa es la estructura. Es la estructura. Déjese aconsejar esposo por su esposa. Deje que ella sea el consejo. Hay excepciones. Hay mujeres que son más gastonas que los hombres. Entonces el hombre es la estructura, pero lo que está en la canasta es ¿qué? La provisión. La canasta es ¿qué? La estructura. Y estamos hablando de provisión. Si usted tiene un negocio, no se eche toda la plata al bolsillo. Si usted tiene una tarjeta de crédito
y a usted le dieron una tarjeta de crédito que se la dan hoy fácilmente por 10 millones y usted anda por ahí así: tengo 10 millones en el bolsillo, ¿en qué me los voy a gastar? Los voy a invitar a hamburguesa, perro, rayo la tarjeta a 24 cuotas. Y usted después no sabe cómo pagar. Después los domingos a las 10 de la noche le está llegando un mensaje y usted se tira piedras contra el cielo. Dios ya le dio la provisión, lo que pasa es que usted no ha tenido. Y le está hablando a alguien que viene aprendiendo de estructura. En eso me ayuda mucho Camilo y Alexis. Ellos son estructura en este caso. Y aquí es donde nosotros vemos que ese milagro. ¿Qué dice la Biblia en San Juan capítulo 6 para terminar? Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Sigamos leyendo, es tan amable. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Este escritor dice que había hierba. Mateo dice que era un desierto. Versículo 11. Y tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto tenían. La multiplicación no sucedió en las manos de Jesús, la multiplicación sucedió en las manos de los discípulos. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Estructuras, no botar comida. En casa decimos nosotros: no botamos comida, no tenemos pollos. Bueno, si algunos tienen pollos, entonces pueden alimentar a los pollos. Pero es muy triste cuando en casa se bota comida, no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada sobraron, que de los 5 panes de cebada que habían sobrado. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Yo quiero invitarle que usted esté de pie. En esta mañana, ¿cuántos Felipe, cuántos Andrés hoy podemos creer en un milagro? Hoy podemos creer que los improbables, hoy podemos creer que lo incalculable puede suceder. Aquí hay gente que está haciendo cálculos, como yo los hago en casa, que está sacando su calculadora y está diciendo: no alcanza. Pero dice la Biblia: para el que cree, todo le es posible. Y si tú necesitas un milagro de provisión, de ensanchamiento, de crecimiento, este es el tiempo para orar y decirle: Señor, yo sé que tú puedes hacer algo grande a mi favor. Habla con el Señor en esta mañana y dile: Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro a favor de mi casa, de mi familia. Alexis y Ángela empezaron un negocio de panadería este sábado, ayer apenas. Está recién desempacado, huelen a pan fresco, ¿cierto? Y cuando con mi esposa pasamos por la ciudad y vemos a alguien que está emprendiendo un negocio, nosotros decimos: Señor, ayuda a esa persona, porque vemos a esa persona que pintó, que compró luces, que decoró, que está paradita en la puerta así como, no como Andrés, sino como Felipe, ¿cierto? Tan triste que es ver un mes, 2 meses después, en la puerta se dice: se arrienda, y la puerta la de cristal y se ve el lugar vacío adentro, porque tenemos muchos sueños, porque tenemos anhelos, porque tenemos metas, pero creemos que Dios puede hacer algo sobrenatural. Yo creo en lo sobrenatural, yo creo en lo incalculable, yo creo en un milagro poderoso. Y si aquí hay empresarios, si tú tienes negocio, si tú tienes un emprendimiento, si tú tienes una empresa, si tú tienes un sueño en tu vida y parece ser pequeñito y alguien está diciendo: ¿qué es esto para tanto? Está subestimando, está minimizando. La Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Pero créele al Señor por un milagro. Créele a Él. Ora en esta mañana y dile: Señor,
Señor, la calculadora no me da cómo sostenerme como madre cabeza de hogar. ¿Cómo voy a sacar a este hijo adelante? ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta? No me da esto. Las cuentas no me dan. Pero no vivimos por la calculadora. Tú no puedes vivir por la calculadora. Vive por la provisión de Dios. Y algo fuerte Dios va a hacer a favor de cada uno de nosotros. Dios va a hacer algo maravilloso a favor de tu casa. Dios va a hacer algo maravilloso a favor de tu familia, de tu hogar. Él no te va a dejar avergonzado, avergonzada. Él no deja caer a tierra ninguna de sus palabras, porque dice la palabra: diga al débil, fuerte soy. Ora por lo incalculable, ora por lo sobrenatural, ora por un milagro en esta mañana. Y así como Jesús lo hizo con aquella multitud, lo hace hoy a favor de nosotros. Pide la provisión, pero pídele la estructura también, la sabiduría que necesitas para administrar lo que Él te da. Señor, te damos gracias en esta mañana por milagros, por milagros. Ora por milagros. Oramos por milagros en este tiempo. Milagros increíbles, incalculables, milagros sobrenaturales sobre cada uno de nosotros. Algunos ya están pensando en diciembre. Algunos están diciendo: no lo voy a alcanzar. ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Dios lo hará. Él ya sabe qué va a hacer. Lo que hoy nos hace falta nos va a sobrar. Él es un Dios increíble. Él no improvisa. Él multiplica lo poco. Diga al débil, fuerte soy. Declara la palabra del Señor. Ora ahora mismo. Ora por tu casa. Ora por tu familia. Ora por tu nevera. Ora por tu alacena. Ora por tu ropero. Ora en esta mañana y dile: Señor, yo creo a esta palabra en este tiempo. Yo creemos en esta mañana. Creemos en lo que tú puedes hacer a favor de nosotros. Dios está haciendo milagros. Dios sabe lo que va a hacer, mujer, en tu casa, en tu hogar. Dios sabe lo que va a hacer con tus hijos, con tu familia. Él no improvisa. Él ya sabe. Solo está probando tu fe. Solo sabe, solo está mirando cómo vas a responder como Felipe. Pero sé un Andrés. Ten fe, ten fe. Ten fe en este tiempo, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Por cada promesa que en mi vida pude ver. Despedimos a la iglesia en línea y les bendecimos.